Presidenta, quizá en ese análisis sea importante revisar otras narrativas que han ido acompañando también esta posición de Estados Unidos, sobre todo a raíz de que Donald Trump asumió la presidencia. En otro tema, Presidenta, preguntarle, porque en este programa que se llama Typical TV, hace unos días, un par de semanas, uno de los colaboradores, este es un programa de la derecha, uno de los colaboradores pidió que si se está combatiendo la criminalidad en México, pues entonces se busque extraditar a Felipe Calderón, ¿no?, por narcopolítica, así lo dijo esta persona en Atypical TV. Y ya no sería solo el consenso de aquellos que participaron en la consulta ciudadana para conocer si se quería o no juzgar a los expresidentes, que la mayoría votó porque sí, y también ahora hay un consenso en la Casa Blanca de que el narcogobierno se vivió precisamente en el sexenio de Felipe Calderón por la asociación de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, con el cártel de Sinaloa. Preguntarle, Presidenta, pues si será posible revisar este caso de Felipe Calderón y sobre todo que en su caso, si se encuentran elementos, pues se denuncia ante la Fiscalía General de la República para buscar, pues eso, que rinda cuentas frente al pueblo de México. No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la Fiscalía, si es que llegara a encontrar estas evidencias. Ahora, desde mi perspectiva, el momento histórico que estamos viviendo, la conciencia que hay en el pueblo de México, la diferencia en la manera en que hacemos las cosas, las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, que lo premian en Estados Unidos, que tiene toda esta cadena de vínculos en su momento con periodistas, con organizaciones de la sociedad civil. Se incrementan los homicidios a más del doble. Las desapariciones. Las desapariciones. Y luego resulta que el personaje que se encargó de esa guerra estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México, vinculado además, por ejemplo, con el hecho de que los mayores ingresos petroleros en el país y excedentes petroleros fueron en aquella época, y que no hay una sola obra pública que distinga a aquel gobierno. Desde mi perspectiva, el pueblo de México ya lo juzgó. Ya lo juzgó. Y el juicio de la historia quizás es el más importante. Y hoy el pueblo de México ya juzgó a Calderón, a su sexenio. Y eso es lo que queda en el legado, en mal legado. Ese no se lo va a quitar nunca. A diferencia, por ejemplo, de un presidente como Andrés Manuel López Obrador,
que también el pueblo de México ya lo tiene en un lugar muy especial de su corazón y de la historia, quizá como el presidente más querido en la historia de México, por su pueblo. Uno, que evitaron que llegara en el 2006 por un fraude electoral, un presidente espurio que llega a la presidencia y desata una guerra en su propio país con las consecuencias que ya conocemos, y un presidente amado por su pueblo. Y eso es el legado que va a quedar en la historia, por más que los adversarios quieran hablar mal del presidente López Obrador. Él dijo, yo lo dije en mi discurso en el Congreso, él dijo: no quiero que me pongan una estatua, una calle, no quiero que mi nombre vaya a ningún lugar. Y yo dije: no hace falta, ya está en el corazón del pueblo. Presidenta, también en este sentido preguntarle si en esta cooperación que está teniendo el Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos se le ha informado a usted o al Gabinete de Seguridad si existe alguna carpeta de investigación en contra de Felipe Calderón allá, toda vez que pues la Casa Blanca ha señalado precisamente a ese gobierno de Felipe Calderón, sobre todo por esta narcopolítica o este narcogobierno. Consultarle si no es así, si no les han informado que exista alguna investigación abierta en contra del expresidente Calderón, si ustedes podrían pedir como Gobierno de México saber por lo menos si existe y en todo caso solicitarla para conocer en qué términos estaría. No tenemos conocimiento y no nos han informado. Y repito, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la Fiscalía, pues que proceda la Fiscalía. Pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer. Bien, en otro tema, preguntarle cómo van las investigaciones en torno a un presunto fraude que se habría cometido en la beneficencia pública, que es esta área adscrita a la Secretaría de Salud. Tenemos conocimiento de que en 2023 se habrían destinado 1.300 millones de pesos a especulación financiera en vez de destinarlos a atender la salud de las personas más vulnerables, y que esto se habría hecho a través de una casa de cambio llamada Bursamétrica. Sabemos que existen investigaciones por este presunto fraude, del cual se habrían perdido o no se habrían recuperado todavía 570 millones de pesos. A ver si tiene conocimiento de ese asunto, presidente. Sí, con gusto le pedimos a Raquel Buenrostro que venga para que informe.